Se despertó en el suelo de la cocina. No se desmayó, no cayó. Ella simplemente dejó de estar de pie en medio de tomar una taza, y lo siguiente que supo fue que estaba sentada en el frío piso, con la espalda contra el armario, mirando al techo como si fuera un antiguo misterio que nunca sería capaz de descifrar. No hubo dolor, no hubo mareos, una falta de voluntad tan profunda que el mismo acto de respirar parecía un esfuerzo innecesario. Sara tenía 34 años. Trabajé en una empresa de marketing digital. Tenía amigo, pagó sus cuentas, hacía yoga los miércoles. No había nada visiblemente malo, pero algo dentro de ella estaba desapareciendo, como pintura arrastrada por la lluvia, en silencio, sin previo aviso. Y lo peor, nadie lo vio, porque no hubo ninguna herida, no hubo diagnóstico, no había ninguna razón suficientemente válida para justificar esa sensación de que todas sus fuerzas estaban siendo absorbidas por un agujero negro invisible. Comme tu sorbité, si alguna vez has sentido esto, este cansancio que no desaparece con el sueño, esta fatiga que no tiene nombre médico, esta pesadez que no se manifiesta en ningún examen, entonces respira profundamente antes de continuar, porque lo que estás a punto de escuchar no es otra historia sobre motivarse o encontrar energía. Se trata de lo que diría Leonardo da Vinci si pudiera diseccionar, dibujar y traducir la geometría invisible de su fatiga. Da Vinci no fue solo un pintor, era un anatomista de la verdad. Cortó cadáveres para comprender cómo se movían los músculos, dibujó el corazón humano para descifrar el fluir de la vida. Sabía que nada en el cuerpo humano es accidental. Y si él estuviera aquí hoy, mirándote, mirando a Sara en el suelo de la cocina, no diría: necesitas más vitamina D, o tal vez sea agotamiento. Diría algo mucho más inquietante: tus fuerzas no se están acabando, te las están quitando a propósito. Porque para Da Vinci el cuerpo no miente, es la máquina más honesta que existe. Cuando la energía desaparece, no es fracaso, es un mensaje. Y la pregunta que haría, la pregunta que lo cambiaría todo, no es ¿por qué estoy tan cansado? Es ¿dónde se están agotando mis fuerzas? Sara aún no lo sabía. Lo único que sabía era que levantarse del suelo de la cocina esa mañana era como levantar una estatua de mármol con las manos desnudas. Llamó a su jefe y le dijo que estaba enferma. No estaba mintiendo, pero tampoco decía la verdad. Porque, ¿cómo explicarle a alguien que no es su cuerpo el que está roto, sino algo más profundo, más viejo, más tranquilo? Pasó el día en la cama, no dormir, simplemente existiendo, como si su alma se hubiera resignado sin previo aviso. Y fue en ese silencio, en este vacío que la cultura moderna llama pereza, que algo empezó a suceder, algo que Da Vinci llamaría el dibujo secreto que empieza a aparecer. Porque aquí está la primera verdad que revelaría. Cuando sientes que se te están acabando las fuerzas, no es el final de tu historia, es el cuerpo que extrae combustible de una vida que ya no respeta la arquitectura de tu alma. No es un colapso, es reconfiguración, no es debilidad, es una honestidad brutal. Y lo que Sara estaba a punto de descubrir, lo que tú estás a punto de descubrir, es que este sentimiento de vacío no es aleatorio. Ella tiene una lógica, una estructura, un idioma. Y Da Vinci, si pudiera dibujar este proceso como dibujó al hombre de Vitruvio, mostraría que el agotamiento tiene una geometría sagrada. Ahora, antes de continuar, si esta forma de ver tu cansancio está tocando algo en ti, algo que nunca supiste nombrar, suscríbete a este canal, porque aquí no estamos hablando de productividad. Hablamos de la verdad que el cuerpo susurra cuando la mente todavía está demasiado ocupada para escuchar. 3 días después, Sara estaba sentada en el consultorio de una terapeuta llamada doctora Elena. Ella no quería estar allí, pero un amigo insistió, y Sara estaba demasiado cansada para resistirse. La doctora Elena no hizo las preguntas habituales. Miró a Sara en silencio durante un largo rato, y luego dijo algo extraño. ¿Sabes por qué los músculos tiemblan cuando están a punto de ceder? Sara negó con la cabeza. Porque están tratando de advertirte. No quieren romper. Quieren que te detengas antes de que sea demasiado tarde. La doctora Elena se inclinó hacia adelante. Sus fuerzas no se están acabando, Sara. Se niega a seguir alimentando una vida que ya no es sostenible. Y fue entonces cuando algo dentro de Sara se rompió. No se rompió, se rompió. Como el vidrio templado que mantiene su forma incluso después del impacto. Porque, por una vez, alguien no estaba intentando arreglarla, estaba intentando traducirlo. La doctora Elena abrió un cajón y sacó una vieja libreta con dibujo, fotografías anatómicas de Da Vinci en la portada. Dijo que el cuerpo humano es la obra maestra de toda ingeniería, y que cuando algo deja de funcionar, no es porque esté roto, es porque la máquina se ha dado cuenta de que el diseño es incorrecto. Sara miró los dibujos, esos estudios detallados de músculo, venas y hueso. Entonces, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? La doctora Elena sonrió.
No es una sonrisa reconfortante, una sonrisa como la de quien está a punto de abrir una puerta secreta, que estás viviendo la vida de otra persona, y tu alma te está cortando el suministro de energía, hasta que dejas de fingir que esta vida es tuya. Sara salió de la oficina con una sensación extraña en el pecho. No fue alivio, no era esperanza, fue algo más inquietante. El reconocimiento, como cuando miras una foto antigua tuya, y te das cuenta de que la persona que aparece en la foto ya no existe, pero sigues viviendo como si existiera. Se subió al coche y permaneció en el aparcamiento durante 20 minutos, mirando simplemente el volante. Vivir la vida de otra persona. La frase de la doctora Elena resonó como una campana dentro de un pozo vacío. Sopil, Bruque. Esa noche, Sara hizo algo que no había hecho en años. Tomó un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. Pensamientos no organizados, solo fragmentos. No sé cuándo comencé a fingir que me gustaba mi trabajo. No sé cuándo dejé de sentir que mi vida era mía. No sé cuándo aceptar todo se volvió más fácil que cuestionar cualquier cosa. Y luego, sin previo aviso, escribió algo que le dejó sin respiración. No sé cuándo decidí que ser bueno era más importante que ser real. Tachó la frase. Luego lo reescribió. Luego lo hizo circular, porque ahí estaba la primera pista. Da Vinci dijo que cada máquina tiene un punto de máxima tensión, el lugar donde la estructura comienza a ceder antes de romperse por completo. Llamó a esto la advertencia de la geometría. Y el cuerpo humano, esta máquina sagrada, también tiene sus puntos de tensión. Cuando sientes que se te acaban las fuerzas, lo que realmente está sucediendo es que uno o más engranajes de tu alma han dejado de girar porque han sido forzados en una dirección que viola la arquitectura original. La doctora Elena había visto esto cientos de veces y ella sabía que había patrones, formas específicas de agotamiento, cada uno con su propio idioma. En la siguiente sesión, le mostró a Sara un dibujo que ella misma había creado, inspirado en los estudios de Da Vinci sobre proporción y equilibrio. Era un diagrama del cuerpo humano, dividido en 6 centros de energía, no chakra, no órgano, algo diferente. Da Vinci diría que hay 6 formas de agotamiento del alma, 6 formas en que el cuerpo retira fuerzas cuando la vida se vuelve geométricamente imposible de sostener. Señaló el primer centro, ubicado en el cofre. 1. Agotamiento del falso yo. Ese es el cansancio de vivir una versión editada de ti mismo, de despertarte cada día y usar una máscara tan bien hecha que olvidas que hay una cara debajo. Sara sintió que se le oprimió el pecho. Las personas con este agotamiento no sienten dolor, se sienten vacías, porque cuando traicionas quién eres durante demasiado tiempo, el cuerpo simplemente deja de invertir energía en el rendimiento. La doctora Elena la miró a los ojos. Sus fuerzas no se están acabando. Sara se niega a que le digan una mentira. 2. El agotamiento del dolor no vivido. El segundo centro estaba situado en el abdomen. Esta es la fatiga de cargar con pérdidas que nunca te permitiste sentir. Muertes invisibles, finales por los que no lloraste, versiones de ti mismo que murieron, pero que continúas arrastrando como fantasmas. Sara pensó en su madre, que había muerto hacía 3 años, y que Sara lo superó en 2 semanas porque necesitaba volver a trabajar. Cuando no se digiere la tristeza, no desaparece, se convierte en peso, y el cuerpo gasta toda su energía tratando de llevar algo que debería haber sido enterrado. 3. El agotamiento de la sensibilidad reprimida. El tercer centro estaba en la base de la garganta. Este es el cansancio de la gente que siente demasiado, en un mundo que valora a los que sienten poco, de los que absorben el dolor ajeno como una esponja, y nunca aprendieron a alegrarse. La doctora Elena hizo una pausa. Si eres del tipo que entra en una habitación y siente el clima emocional antes de ver las caras, entonces conoces ese cansancio, porque tu alma está gastando energía traduciendo un mundo entero que nadie más puede leer. Sara recordó cuántas veces llegó a casa destrozada después de reuniones normales, y como siempre pensó que era debilidad. No es debilidad. Es una antena rota por capturar frecuencias que otros ni siquiera saben que existen. 4. Se niega el agotamiento de la transición. El cuarto centro estaba en el centro de la frente. Este es el cansancio de quienes están cambiando, pero continúa comportándose como la versión anterior, de aquellos que ya no encajan en su propia vida, pero tienen miedo de admitirlo. La doctora Elena trazó una línea a través del cuerpo en el diagrama. Da Vinci estudió las metamorfosis. Sabía que cuando una oruga se convierte en mariposa, no mejora, muere y renace. Y durante la transición, ella es completamente vulnerable. Si sientes que se te están acabando las fuerzas, podría ser porque estás en una crisálida, y la cultura moderna te ha enseñado a llamar a eso fracaso. 5. El agotamiento de la creación bloqueada. El quinto centro estaba en la mano. Esta es la fatiga de aquellos que tienen algo dentro que quiere salir, una idea, un proyecto, una verdad,
pero a quienes les han enseñado que crear es un lujo, no una necesidad. Sara sintió que algo se movía dentro de ella, una vieja inquietud. Cuando bloqueas la creación, el cuerpo lo interpreta como asfixia, porque crear no es un hobby, es el aliento del alma. Y si aguantas la respiración demasiado tiempo, la doctora Elena no terminó la frase. 6. El agotamiento del desalineamiento crónico. El sexto centro quedó en los pies. Este es el cansancio de estar en el lugar equivocado, con la gente equivocada, haciendo las cosas equivocadas, pero todo parece tan normal que ni siquiera notas el desastre. Es el cansancio de alguien que camina en una dirección que el cuerpo sabe que es incorrecta, pero la mente aún no ha aceptado. Sara miró el diagrama completo, y por primera vez no vio ninguna debilidad. Vio un mapa. La doctora Elena cerró el cuaderno. Ahora dime, Sara, ¿cuál de estos agotamientos reconoces en ti misma? Sara abrió la boca, cerró, se abrió de nuevo, y luego dijo algo que la sorprendió. Todos. La doctora Elena no pareció sorprendida. Entonces tus fuerzas no se están acabando por alguna razón. Está terminando porque estás viviendo 6 vidas falsas al mismo tiempo, y el cuerpo, esta máquina honesta, decidió declararse en huelga. Pero había algo que la doctora Elena aún no le había dicho, algo que Da Vinci habría reconocido inmediatamente, porque cuando varias marchas de una máquina se detienen al mismo tiempo, no es una coincidencia, es un sabotaje o preparación. Y Sara estaba a punto de descubrir que no todo agotamiento es una crisis nerviosa, a veces es estrategia. Sara pasó la semana siguiente observando su propia vida como si fuera un extraño mirando por una ventana, y lo que vio la asustó. Cada mañana se despertaba e inmediatamente revisaba su teléfono celular, no por curiosidad, sino por obligación, como si lo primero que tuviera que hacer al abrir los ojos fuera confirmar que todavía existía en el mundo de los demás. En el trabajo, sonreía en las reuniones sobre campañas de productos que no le interesaban. Aprobó estrategias que pensaba que estaban vacías. Estuve de acuerdo con los jefes cuyas voces sonaban como ruido blanco. Y por la noche, cuando por fin estaba sola, no descansaba. Ella colgó, como una computadora en modo de espera, técnicamente encendida, pero sin procesar nada. No era vida, era mantenimiento de apariencia. Un jueves pasó algo pequeño que lo cambió todo. Sara estaba en una reunión virtual cuando su jefe, David, dijo algo que siempre decía: chicos, esta semana tenemos que dar el 110%. Sé que todo el mundo está cansado, pero eso es lo que nos separa de la mediocridad. Normalmente, Sara estaría de acuerdo, tomaría notas, tal vez incluso envíe un correo electrónico más tarde reforzando el compromiso. Pero esta vez sucedió algo diferente. Sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. No ira, algo más profundo, más visceral, asco. Apagó la cámara y abandonó la reunión sin previo aviso. Se acercó a la ventana del apartamento y se quedó allí, respirando profundamente, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Y fue entonces cuando escuchó, no con sus oídos, sino con algo mayor, una voz dentro de ella que decía: no puedes soportar esto más. No era una voz de rendición, era una voz límite. Y Sara notó algo que Da Vinci habría dibujado con precisión quirúrgica. Su cuerpo no se estaba rindiendo ante ella. El organismo se negaba a ser cómplice. Llamó a la doctora Elena esa misma tarde. Sentí algo hoy, no sé cómo explicarlo, pero fue como si mi cuerpo dijera no antes de que mi mente tuviera el coraje de pensar. Al otro lado de la línea, la doctora Elena estaba sonriendo. Sara, acabas de describir el momento más importante de tu vida. Sentías que tu cuerpo se rebelaba contra el guión. ¿Guión? La vida que te enseñaron a vivir, el papel que te dieron, la versión tuya que fue aprobada por todos, excepto tú. La doctora Elena le pidió a Sara que hiciera algo extraño. Quiero que escribas una lista, pero no una lista de objetivos o tareas. Quiero que escribas todo en tu vida que requiere energía pero no devuelve nada. Sara tomó el cuaderno. ¿Todo? Todo. Personas, compromisos, hábitos, conversaciones, obligaciones. Si te agotas sin nutrirte, ponlo en la lista. Sara empezó a escribir, y lo que empezó como un ejercicio se convirtió en una confesión. Reuniones que podrían ser correos electrónicos, almuerzos con compañeros que solo hablan de trabajo, llamadas con mi padre donde solo escucho queja, mensajería grupal que nunca se detiene, proyectos que no me importan pero que acepté porque es mi trabajo, ropa que uso porque es apropiada, no porque me guste. Fin de semana visitando personas que no hacen diferencia en mi vida. Sonreír cuando no tengo ganas. Decir está bien cuando no todo está bien. Despierta con alarma a las 6 de la mañana porque la gente productiva se despierta temprano. La lista ocupaba 3 páginas y cuando Sara terminó, miró lo que había escrito y sintió algo extraño. Ira. No enojes a la gente. No enojado con el mundo.
enfado contigo mismo, por haber aceptado todo esto como si fuera inevitable, como si vivir fuera sinónimo de adaptarse hasta desaparecer. Y luego escribió una frase al final de la lista que la hizo estremecerse. He estado viviendo como si mi vida no fuera mía. En la siguiente sesión, la doctora Elena leyó la lista en silencio. Luego lo colocó sobre la mesa. Sara, ¿sabes qué haría Da Vinci si viera esta lista? ¿Qué? Diría que construiste una máquina imposible, una estructura que viola todas las leyes de la física emocional, y ahora te sorprende que no funcione. La doctora Elena tomó un bolígrafo y dibujó algo en su cuaderno, un círculo con varias flechas apuntando. Ese eres tú. Todas esas flechas son demanda, expectativas, roles, y mira, ninguna flecha apunta hacia adentro. No hay retornos de energía. Ella rodeó el dibujo. Eso no es vida, eso es hemorragia. Aripu purturun nosoru. Sara miró el dibujo y algo dentro de ella se quebró aún más. Pero, si dejo de hacer todo esto, ¿qué queda? La doctora Elena la miró con una extraña intensidad. Exactamente, y Sara entendió. La pregunta no era retórica, esa era la pregunta. Porque detrás de todo el cansancio, detrás de todo el agotamiento, había un miedo mucho mayor. ¿Y si me quito todo lo que no soy y no queda nada? La doctora Elena se levantó y se dirigió a la estantería. Cogió un libro antiguo sobre Da Vinci y lo abrió en una página específica. Era un dibujo de un estudio anatómico, un corazón humano abierto, con todas las cámaras y venas expuestas. ¿Sabes por qué Da Vinci diseccionó corazones? Sara negó con la cabeza, porque quería entender qué es lo que mantiene vivo a algo. ¿Y sabes lo que descubrió? ¿Qué? Que el corazón no funciona bombeando todo el tiempo. También necesita recibir. Sístole y diástole. Contracción y expansión. Dar y recibir. La doctora Elena cerró el libro. Pasaste años simplemente en sístole, Sara. Simplemente contrayéndote. Simplemente dando. Simplemente bombeando. Y ahora el corazón se detiene porque violaste la geometría sagrada de la reciprocidad. Sauna. Uronostiekun teatakun. Sara sintió que las lágrimas comenzaban a fluir, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de reconocimiento. Entonces, ¿qué hago? La doctora Elena volvió a sentarse, lentamente. Te detienes, por completo. Entras en lo que Da Vinci llamaría su taller secreto, el lugar donde ocurre la verdadera creación. ¿Taller secreto? El invierno de tu alma, Sara, el periodo en el que nada crece por fuera, porque todo se está rediseñando por dentro. Y entonces la doctora Elena dijo algo que sonó a frase y liberación al mismo tiempo. Tu fuerza no se está acabando porque seas débil. Se está acabando porque tu cuerpo ha decidido que es hora de dejar de construir la vida equivocada y empezar a descubrir la correcta. Pero el mundo no me dará permiso para hacerlo. Lo sé. Y es por eso que esta es la decisión más valiente que jamás tomarás. Sara salió de la oficina con algo que no había probado en años. Claridad. No hay claridad sobre qué hacer, claridad sobre lo que ya no se debe hacer. Y esa noche hizo algo radical. Apagó el despertador de las 6 de la mañana. Se eliminó el grupo de trabajo de WhatsApp. Canceló el almuerzo del domingo con personas que realmente no la vieron. Y le escribió un correo electrónico a David, pidiéndole 2 semanas de descanso. No porque estuviera enfermo, porque se negaba a seguir muriendo lentamente. Pero lo que Sara aún no sabía, lo que Da Vinci habría predicho con precisión matemática, era que el mundo no perdona a quienes se detienen, y que las próximas semanas no serían de descanso, serían batalla. La primera semana de descanso fue silenciosa, peligrosamente silencioso. Sara se despertaba sin alarma, miraba al techo y no sabía qué hacer con el vacío. Al tercer día, presa del pánico, llamó a la doctora Elena. No estoy descansando, estoy colapsando. Me despierto y no sé quién soy. Oh, la doctora Elena no parecía preocupada. Perfecto, estás en el lugar que Da Vinci llamó el vacío fértil, el espacio entre lo que fuiste y lo que serás. Sara se sentó en el porche con una libreta y empezó a escribir lo que sentía. Al principio, solo palabras sueltas, vacío, miedo, culpa, pero entonces surgió algo diferente, la ira, y debajo de la ira, algo aún más profundo, tristeza, una vieja tristeza, del tamaño de toda una vida de pretender que todo estaba bien. Esa noche, Sara lloró por primera vez en 3 años, un grito violento, animales, y cuando terminó, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la verdad. Pampotopía. En la siguiente sesión, la doctora Elena mostró un estudio de Da Vinci sobre la regeneración de los huesos. Da Vinci escribió, el cuerpo sabe reparar lo que se ha roto, pero antes de poder regenerarse, necesita disolver lo que estaba mal. Sara sintió que algo se movía dentro de ella. Permiso, pero el mundo no entendió eso. David, su jefe, llamó al 5.º día. Sara, te necesitamos de vuelta. No. Volveré cuando regrese. Ella colgó, y por primera vez en años no se sintió culpable, sintió poder. Luego fue Laura, la amiga. Te estás poniendo raro. Sara colgó y se dio cuenta.
Las personas que decían que la amaban, no la amaban. Les encantó su versión funcional. En la segunda semana dejó de dar explicaciones. Cuando alguien preguntó, ¿cómo estás?, ella simplemente decía, estoy en el proceso. Una tarde se detuvo frente a un enorme árbol en el parque. Viejo, retorcido, pero vive. Los árboles no crecen derechos cuando el terreno es difícil, pero siguen creciendo. Sara tocó el baúl y sintió cómo se remodelaba. Esa noche, le escribió una carta a la antigua versión de sí misma. Gracias por aguantar, pero ahora me estás asfixiando y elijo respirar. Quemó la carta en una vela, como declaración. Con más tiempo a punto. El último día de la segunda semana, Sara se despertó diferente, no curado, pero presente. Se miró en el espejo y vio a alguien en carne viva, frágil, pero real, y se dio cuenta. La sensación de que se le estaban acabando las fuerzas no era el final. Fue el cuerpo el que me obligó a empezar de nuevo. Llamó a la doctora Elena. Estoy dispuesto a dejar de esperar permiso para vivir. La doctora Elena sonrió. Así que estás listo para el último paso, reconstruir. Pero esta vez, siguiendo la arquitectura de tu alma. Sara entendió. El agotamiento no era un castigo, fue una preparación. Sara volvió a trabajar un lunes, pero la misma persona no regresó. Entró a la oficina con algo diferente en sus ojos. No arrogancia, no indiferencia, algo más sutil y peligroso, la claridad. David la convocó a una reunión tan pronto como llegó. Sara, es bueno verte de regreso. Necesitamos hablar sobre el proyecto Miller. El cliente es David. Necesito hablar contigo primero. Parecía sorprendido. Por supuesto. ¿Qué fue? Sara respiró hondo. No voy a trabajar más después de las 6. Ya no responderé correos electrónicos los fines de semana. Y ya no aceptaré proyectos que no tengan sentido para mí solo porque es urgente. El silencio en la habitación era denso. Sara, sabes que las cosas no funcionan así aquí. Lo sé, pero así es como van a funcionar para mí ahora. Y si eso no funciona, lo entiendo. Ella no estaba siendo agresiva, estaba siendo honesto. David la miró durante un largo momento, y entonces hizo algo inesperado. Sonrió. Está bien, intentémoslo. Sara salió de la reunión temblando, no por miedo, de algo así como el renacimiento, porque por primera vez en su vida no había pedido permiso. Había declarado un límite, y el mundo no colapsó. Durante las siguientes semanas, empezaron a suceder cosas extrañas. Algunas personas se alejaron. Laura dejó de llamar. 2 compañeros de trabajo estaban visiblemente incómodos con la nueva Sara. Pero surgieron otras cosas. Una colega que Sara apenas conocía la llamó a almorzar y le dijo, no sé qué te pasó, pero pareces vivo, y quiero saber cómo lo hiciste. Una clienta que siempre había sido difícil empezó a respetar sus límites sin cuestionarla. Y lo más extraño, Sara empezó a tener energía. No la energía artificial de la cafeína y la adrenalina, pero algo más profundo, más estable, como si su cuerpo finalmente hubiera accedido a invertir en ella nuevamente. En una sesión con la doctora Elena, Sara lo contó todo. No entiendo. Estoy haciendo menos, pero me siento más vivo. La doctora Elena sonrió, porque dejaste de vivir en la geometría equivocada. Y el cuerpo, esta máquina honesta, lo notó. Ella abrió el cuaderno en casa de Da Vinci por última vez. ¿Sabes lo que Da Vinci llamó proporción divina? No, es la idea de que hay una armonía matemática en todo lo que funciona. Cuando algo está desalineado, aunque sea ligeramente, toda la estructura colapsa. La doctora Elena dibujó algo en papel, un cuerpo humano con líneas que conectan diferentes partes. Estabas viviendo desproporcionadamente, y el cuerpo hizo lo único que podía hacer, cortar la energía, hasta que rediseñaste la estructura. Sara miró el dibujo. Entonces, ¿el agotamiento era protección? Siempre lo fue. El cuerpo no te estaba castigando, te estaba salvando de una vida que te iba a destruir. Sara sintió lágrimas en los ojos. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza, estaban agradecidos. Gracias. La doctora Elena ladeó la cabeza. Tú hiciste el trabajo, Sara. Solo te ayudé a traducir lo que tu cuerpo ya estaba gritando. 3 meses después, Sara estaba sentada en el mismo parque donde había tocado el árbol nudoso. Pero esta vez no estaba solo, estaba con Clara, una nueva amiga que conoció en una clase de dibujo, y que decidió tomar solo porque sí. Se rieron de algo tonto, y Sara se dio cuenta de que hacía años que no se reía así. No es una risa educada, una verdadera risa, del tipo que viene de un lugar que no funciona. Y en ese momento comprendió la última lección de Da Vinci. Cuando dejas de construir la vida que los demás aprueban, y empiezas a diseñar la vida que tu alma reconoce, la fuerza no regresa, se multiplica. Con Sara, todavía tuvo días difíciles. Días donde la duda volvió, donde la vieja voz decía que estaba siendo egoísta, irresponsable, extraña, pero ahora conocía la diferencia entre la voz de la culpa y la voz de la verdad, y cada vez que la sensación de agotamiento amenazaba con regresar, se detenía, respiró,
y preguntó, ¿de qué está tratando de protegerme mi cuerpo en este momento? Y la respuesta siempre llegaba, no en palabras, pero en sensaciones. Una opresión en el pecho cuando alguien pedía algo que violaba tus límites. Un peso sobre sus hombros mientras comenzaba a caer en viejos patrones. Una ligereza a la hora de tomar decisiones alineadas con quien se estaba convirtiendo. Porque el cuerpo nunca miente, es la máquina más honesta que existe. Y cuando las fuerzas parecen agotarse, no es fracaso, no es debilidad, no es el final. Es el cuerpo que dice, esta dirección ya no funciona. Rediseñar. Viste a un Sotapur. Y Sara volvió al cuaderno que había empezado meses atrás, el que tenía la lista de todo lo que consumía energía. Ella no rompió las páginas, guardado, como prueba, y en las páginas siguientes comenzaba una nueva lista. Cosas que me devuelven energía. Dibujar sin propósito, caminando sin destino, conversaciones donde puedo ser honesto, silencio inocente, límites sin justificación, crea sin actuar, existir sin demostrar. La lista era pequeña, pero era verdad. Y Da Vinci, si pudiera ver, diría, esta es una proporción divina. Pues 6 meses después, Sara estuvo en el consultorio de la doctora Elena por última vez, no porque tuviera que parar, sino porque estaba listo. ¿Cómo estás?, preguntó la doctora Elena. Sara pensó por un momento. Todavía no sé quién soy del todo, pero sé quién ya no soy, y eso es un milagro en sí mismo. La Durkheim. Elena cerró el cuaderno de Da Vinci y se lo entregó a Sara. Él es tuyo ahora. No puedo aceptar esto. Puedes, porque aprendiste su idioma, y ahora puedes enseñárselo a otros. Sara tomó el cuaderno, y cuando miró los dibujos anatómicos, ya no vio solo ciencia, vio compasión. Da Vinci no diseccionaba cuerpos por curiosidad morbosa. Hizo esto porque quería entender, porque creía que dentro de cada estructura había una verdad sagrada esperando ser revelada. Y Sara finalmente entendió. Cuando tus fuerzas parecen agotarse, no te estás rompiendo, estás siendo disecado por la vida para que finalmente pueda verse la verdad que siempre ha estado dentro de ti. Sara salió de la oficina por última vez. El sol se estaba poniendo, las calles estaban llenas, el mundo siguió girando como siempre, pero ya no era la misma persona que se había despertado en el suelo de la cocina meses atrás. Ella era alguien que había muerto y renacido, no de forma dramática, pero de manera real, y mientras caminaba, susurró algo para sí misma, algo que Da Vinci habría grabado en piedra. Mis fuerzas no se estaban acabando, se estaban redistribuyendo, y ahora por primera vez, estoy alimentando una vida adecuada. Si has llegado hasta aquí es porque algo en esta historia tocó algo en ti. Quizás tú también sientas que se te están acabando las fuerzas. Quizás tú también te despertaste en un suelo invisible sin saber cómo llegaste allí. Y si es verdad, escuche esto, no estás fallando, no estás roto, no eres débil, tu cuerpo está hablando y está diciendo que la vida que estás viviendo ya no respeta la arquitectura de tu alma. El agotamiento no es el enemigo, ella es una mensajera. Y si aprendes su idioma, como lo hizo Sara, como enseñó Da Vinci, descubrirás que del otro lado del cansancio no hay colapso, hay renacimiento. Y suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo a descifrar la geometría invisible de tu alma, porque aquí no hablamos de productividad, hablamos de verdad, y a veces, la verdad comienza con el coraje de detenerse.